Mientras la construcción del ferrocarril avanza imparable por el desierto de Arizona, una joven llamada Jill llega a un pueblo pequeño con la intención de empezar una nueva vida. Así empieza una simple historia que llevaría al género del western a su máxima expresión, con la película titulada Hasta que llegó su hora, o también llamada Érase una vez en el oeste, estrenada en 1969, con unos personajes con un profundo calado, de los cuales Henry Fonda interpreta un papel fuera de su registro habitual, que contrasta notablemente con su imagen de chico bueno, pasando a ser Frank, un despiadado pistolero, o como Charles Bronson en el papel del enigmático Armónica, un personaje muy parecido al hombre sin nombre, un desconocido con un pasado misterioso. También tenemos a Cheyenne, personificado por el actor Jason Robards, dando pie a un forajido de buen corazón, que en un principio es acusado de todo lo acusable, y al final como punto fuerte tenemos a la bella actriz Claudia Cardinale, en el papel de Jill, una viuda vengativa que será el eje central de la historia, llegando a revolucionar los propios pilares en los que se basaba el western hasta ese momento, en el que el machismo y la caballerosidad habían sido los únicos protagonistas. Tras finalizar la trilogía del dólar, que llevó al estrellato al joven actor Clint Eastwood y al director italiano Sergio Leone, este decidió poner un broche de oro a su carrera en el spaghetti western. Y qué mejor manera que escenificar una lenta y agónica danza de la muerte en una película. Y para ello contó con la inestimable colaboración de su amigo de la infancia, el compositor italiano Ennio Morricone, que al igual que en las anteriores películas de Leone, la música es esencial para la historia, siendo una protagonista más, dando a cada personaje principal su propia melodía, nada más aparecer en escena y preparando al público para lo que va a venir. Con un estilo muy diferente al de sus películas anteriores, Leone se toma su tiempo para contar la historia de los personajes que, conectados con su pasado, están destinados a conectarse en el futuro, y todo con un tono dramático. Hasta que llegó su hora no es una película rápida, no puede serlo. Se detiene en cada uno de los detalles por muy minúsculos que sean, contando la historia con las propias acciones, con los gestos, las miradas, siendo a menudo una explicación la mera expresión de una cara. La historia comienza con la gran escena de la llegada de Armónica a la estación, en la cual es recibido por los tres de los mejores clásicos secundarios del western, que hacen una escena tan buena que ojalá pudieran haber sobrevivido para seguir en la trama. Esta escena está llena de sonidos ordinarios, como el del agua goteando, el sonido de un telégrafo, el chirrido de un molino de viento o el zumbido de una mosca, y ha quedado como una de las mejores escenas no solo del western, sino del cine en general. La historia es un grandioso lamento hacia el final del salvaje y viejo oeste, reflejándose en las calles, los edificios y la gente, con un aspecto destartalado y sucio. Desde la clásica escena inicial, una de las mejores aperturas nunca hechas hasta el momento, y hasta el explosivo clímax final, la historia nos absorbe completamente, y a medida que se va desarrollando la historia, nos revela las verdaderas motivaciones que mueven a cada personaje. Considero que es una película de obligada visión para todos los aficionados al cine, que con una duración de casi 3 horas se trata de un western en el que la paciencia se ve recompensada y con creces.